Habíamos dicho que el campo eléctrico es un espacio, ¿cierto?, que se encuentra alrededor de la carga y que ese espacio obtiene unas características especiales precisamente generadas por la carga. ¿Ok? De igual forma, entonces vimos cómo existían campos que iban a ser campos de atracción y campos de repulsión dependiendo del tipo de carga que lo esté generando. Que si la carga es positiva, significa que íbamos a tener una fuerza de repulsión, ¿cierto? Hay que entender que la carga de prueba no es una carga real, es sencillamente un concepto que nosotros íbamos a manejar para poder entender qué era el campo eléctrico, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que esa famosa carga de prueba podría venir desde cualquier lado. O sea que si la carga de prueba viniera de este lado, pues entonces la fuerza de repulsión sería en este sentido. Pero si la carga de prueba viene desde este otro lado, entonces la fuerza de repulsión estará en este sentido. Lo mismo si viene de este otro lado o si viene de este otro lado. ¿Ok? También puede darse que venga desde cualquiera de los lados que están rodeando la carga. ¿Ok? De esta forma, entonces, identificamos un campo eléctrico generado por una carga positiva. ¿Ok? Si la carga es negativa, entonces habíamos dicho que el campo generado era un campo de atracción. Igual que en la carga positiva, entonces podríamos tener diferentes direcciones de ese campo. Y así representamos el campo eléctrico generado por una carga negativa. ¿Ok? La intensidad del campo eléctrico, por favor tomen nota ahí, la intensidad del campo eléctrico está relacionada con la densidad de las líneas de campo que se encuentran en una zona o en un sector. Relacionada. Con la densidad de las líneas de campo que se encuentran en un sector. ¿Qué quiere decir esto? Que todos sabemos más o tenemos interpretación de lo que es la densidad, ¿cierto? O sea, que algo es más denso como que entre más está pegado, están pegadas las cosas, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos en una zona como esta, pues podemos ver que aquí hay una sola línea de campo, pero si estamos en esta zona, aquí ya hay dos líneas de campo, significa que aquí hay mayor densidad de las líneas de campo que aquí. Por lo tanto, podemos concluir que en estos sectores va a haber mayor intensidad de ese campo eléctrico. ¿Ok? Con lo que podemos también intuir que entre más cerca estemos de la carga que genera el campo, es mayor la intensidad del campo eléctrico. ¿Sí? Entre más cerca estemos de la carga eléctrica, es mayor la intensidad del campo eléctrico. ¿Ok? Se definió entonces la intensidad del campo eléctrico. Se definió la intensidad del campo eléctrico como la fuerza generada sobre
una carga de prueba sobre o con respecto al valor de dicha carga de prueba. ¿Ok? Fuerza generada. Sobre la carga de prueba, la fuerza generada sobre la carga de prueba con respecto al valor de dicha carga de prueba. Entonces, si nosotros colocamos nuestra carga de prueba en este punto, lo que pretendemos es determinar cuál es la intensidad de campo que hay en ese punto. ¿Ok? ¿Cuál es la intensidad de campo que habría en este punto? En ese punto, pues va a haber una distancia, ¿cierto? Que es la que llamamos R. Bueno, voy a quitar un momentico esta línea de campo para poderlo entender. Aquí estaría nuestra carga de prueba, ¿cierto? Esta es, debido a ese campo, entonces se está generando una fuerza. En particular, para este caso, sería una fuerza de atracción. ¿Ok? O sea que aquí se está generando una fuerza. De acuerdo a la definición, y por cierto, vamos a utilizar la letra E para hablar de la intensidad de campo eléctrico. ¿Listo? Esta es una magnitud vectorial debido a que tiene un sentido de esa fuerza. ¿Ok? Entonces también es una magnitud vectorial. Y de acuerdo a la definición dice que es igual a la fuerza generada sobre la carga de prueba con respecto al valor de la carga de prueba. ¿Ok? De esa forma calculamos la intensidad de campo eléctrico. Pero nosotros, ¿cómo calculamos esta fuerza? Esa fuerza, recuerden que nosotros la vamos a calcular como K multiplicado por la carga que genera la fuerza, multiplicado por la carga de prueba sobre R, ¿cierto? Sobre R elevado al cuadrado, donde R es la distancia a la que se encuentra la carga de prueba. Y aquí me dice, este es el valor de apenas de la fuerza, todo dividido entre el valor de la carga de prueba. Si realizamos producto de extremos y producto de medios, entonces nos quedaría como K multiplicado por Q1 multiplicado por el valor de la carga de prueba sobre R al cuadrado multiplicado por Q, que es la carga de prueba. Y como estas dos Q son precisamente la carga de prueba, se pueden simplificar. Con lo que nos queda que la intensidad de campo eléctrico va a ser igual a K multiplicado por el valor de Q, es decir, Q es el que genera la carga, el valor de la carga mejor, que genera el campo, dividido entre R al cuadrado. Ya sabemos que R sería el punto en el que vamos a calcular la intensidad de ese campo eléctrico. ¿Ok? ¿Será E o F? E de campo. Ok, ok.
Entonces, aquí hacemos de una vez una observación. Cuando hablamos de fuerza eléctrica, estamos hablando de la interacción de dos cargas eléctricas. Pero cuando hablo de campo eléctrico, es el efecto de una carga eléctrica. Por eso es que aquí solamente aparece el valor de la carga que está generando ese campo eléctrico. ¿Sí estamos? ¿Lo puedes volver a repetir? Por supuesto. Dijimos que cuando estamos hablando de fuerza, estamos hablando de la interacción de dos cargas eléctricas. ¿Sí? O sea que para que se genere fuerza eléctrica es porque están interactuando dos cargas eléctricas. Pero cuando hablamos de campo eléctrico, nos referimos es al efecto que genera una sola carga eléctrica. ¿Ok? ¿Ahora sí? Sí, sí, gracias. Bajo la presencia de varias cargas, bajo la presencia de varias cargas eléctricas, cada una genera su propio campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo tengo varias cargas, imaginémonos esta situación, entonces cada una de estas cargas va a generar su propio campo eléctrico. ¿Sí? Y pues lógicamente la intensidad de ese campo va a depender del valor de la carga. ¿Sí? Habrán unas que son mucho más, digamos que más intensas, y otras que son más leves. ¿Ok? Cada una está generando su propio campo eléctrico. ¿Listo? La intensidad que genera, la intensidad que se genera en un punto, ¿sí? Digamos en este punto de acá, pues es la suma vectorial, es la suma vectorial de las intensidades de campo generadas, Vectorial. perdón, Vectorial. generadas, la suma vectorial de las intensidades de campo generadas por cada una de las cargas. ¿Listo? Eso significa, por ejemplo, que ya sabemos que como esta carga es positiva, el campo generado por ella es un campo de repulsión, ¿cierto? Porque esta carga es positiva. Eso significa que aquí tendríamos el campo generado por esta carga. Llamemos a esta la carga 1, pues este sería el campo generado por la carga 1. Si esta es la carga 2, que es negativa, entonces el campo para ella es de atracción. Y esta entonces sería la línea de campo generada por la carga 2. Y esta es una carga negativa, por lo tanto genera un campo de atracción. Entonces este sería el campo generado
por la carga 3. ¿Sí? ¿Sí son claros los dibujos? Entonces, lo que estamos diciendo es que el campo resultante en este punto es la suma vectorial de esos campos. ¿Vale? A pesar de que el concepto, digamos que es claramente distinto al concepto de fuerzas, pues lo que tiene que ver con el cálculo de la intensidad de campo que se presenta en un punto determinado, se trabaja exactamente igual que como se trabajaron las fuerzas. Exactamente igual. ¿Sí? Aquí lo que estamos tratando de hallar es la intensidad del campo en un punto. Recuerden que anteriormente lo que estábamos tratando era de calcular la fuerza resultante sobre una carga. O sea que, vuelvo y digo, es el mismo procedimiento, solamente que aquí cambiamos el punto, perdón, la carga que teníamos antes, ya no es sobre una carga, sino sobre un punto. Pero de todas formas es el mismo tratamiento. ¿Ok? Y lógicamente la fórmula cambia porque ya no estamos hablando de una segunda carga, sino que estamos hablando de un punto determinado. Por lo tanto, en ese punto como tal, no estamos considerando la presencia de una carga. ¿Ok? Aunque eventualmente en un punto puede haber, lógicamente va a haber una intensidad de campo. ¿Ok? Lo que pasa es que teóricamente la intensidad de campo que hay en el punto donde se encuentra la carga es infinita. ¿Ok? Teóricamente, la intensidad de carga que hay en el punto donde se encuentra la carga es infinita. Y la razón es sencilla. Si nosotros tenemos una carga en este punto, ¿cierto? Una carga Q, pues en ese punto la distancia tiende a cero. O sea que la intensidad de campo la tendríamos que calcular como el límite cuando R tiende a cero del campo eléctrico. ¿Ok? Y matemáticamente sabemos que este límite lo podríamos calcular como K multiplicado por Q sobre R, pero R ¿cuánto vale? O R está tendiendo a cero. Y en el concepto de límites, sabemos que esta división sí existe, ¿cierto? En límites esta división sí existe. Estamos hablando de una cifra que está tendiendo a cero. No que sea cero, sino que está tendiendo a cero. Y cuando nosotros dividimos por un número muy pequeño, recuerden que esto tiende a infinito. ¿Ok? Entonces, por eso decimos que en teoría, cuando nos estamos acercando al punto donde se encuentra la carga, su intensidad de campo es infinita. Por eso no vamos a hacer cálculos en donde se encuentra la carga, sino en un punto distinto. ¿Vale? Bueno. Entonces vamos a hacer un solo ejercicio, dado que pues no es una situación diferente a la de fuerzas eléctricas. Entonces tenemos una carga positiva, una carga negativa. Digamos que aquí tenemos otra carga positiva. ¿Ok? Y queremos hallar la intensidad de campo en este punto. ¿Ok?
Para eso vamos a determinar unas distancias. Digamos que esto por aquí mide 4. Que esto por aquí mide 6. Que esta distancia de aquí es de 8. Ya sabemos que estamos hablando en centímetros, ¿no? Y que esta distancia aquí es de 5. ¿Ok? Entonces igual, sabemos que como esta carga es positiva, entonces se va a generar un campo de repulsión. ¿Qué iría? Entonces, en este sentido. Este sería el campo generado por esta carga. Vamos a ponerle, bueno, voy a colocar aquí la numeración. Carga 1, carga 2, carga 3. Entonces, este sería el campo generado por la carga 1. Ah, bueno, había dicho que esta era una carga positiva, esta negativa y esta positiva. Entonces, si esta carga es negativa, entonces el campo es de atracción. ¿Cierto? Y si esta carga es positiva, entonces vamos a tener un campo de repulsión. Bueno, voy a colocar este 6 por acá. Y esta sería, entonces, el campo generado por la carga 2 y este campo generado por la carga 3. ¿Sí quedó claro? La suma vectorial de esos tres campos, entonces me va a dar la intensidad de campo en este punto. ¿Ok? Vamos a darle algunos valores entonces a esa carga. Digamos que esta es de 10 microcoulombios. Que esta es de 12 microcoulombios. Y que esta de acá es de 9 microcoulombios. ¿Ok? Entonces, si aplicamos la ecuación de campo, entonces sabríamos que campo 1 tiene que ser igual a K, que vale 9 por 10 a la 9, multiplicado por el valor de la carga que se está generando, que es de 10 por 10 a la menos 6, sobre la distancia. Esta distancia pues no la conocemos, así que la calculamos, ¿no? Sería raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. ¿Ok? Estos serían 16, 16 y 36 son 52. 52 dividido 4 son 13. 2 raíz de 13. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a escribirlo aquí abajito. 2 raíz de 13. Eso significa entonces que la distancia de ella es 2 raíz de 13 por 10 a la menos 2, todo elevado al cuadrado. ¿Ok? Y hacemos ese cálculo, e igual que con el caso de fuerzas, pues hallamos sus componentes verticales y horizontales. ¿Ok? ¿Quién me regala este dato? 1730769 Valentina, se te está escuchando muy bajitico. No sé si estás muy lejos. 17 17. 30 Sí. 76 76 92 31. Listo. Como ustedes se dan cuenta, las intensidades de campo van a ser mucho más grandes que los valores de las fuerzas, ¿no? ¿Sí? Y por cierto, por su definición, acuérdense que el campo
era igual a la fuerza dividido entre la carga eléctrica, ¿cierto? Perdón, sí, dividido entre la carga eléctrica. Entonces, unidades de fuerza, ¿cuáles son las unidades de fuerza? Newtons. Newtons. Sobre unidades de carga, ¿qué son? Colombios. Colombios. O sea que el campo se debe expresar en newtons sobre colombios, ¿vale? Como ya tenemos cuánto vale la intensidad de campo, pues calculamos las componentes, ¿no? Entonces sería, vamos a hacerla por aquí para que... Entonces, del campo de la carga 1 en el sentido horizontal. Bueno, tengo que hacer el cálculo aquí y después ya vamos para allá para irlo escribiendo. Entonces, igual, sería campo de la carga 1 sobre la distancia 1 es igual al campo de la carga 1 en X sobre la distancia en X y es igual al campo de la carga 1 en Y sobre la distancia en Y. ¿Sí? Igual que como lo hacíamos con fuerzas. Entonces, campo 1730762,31 dividido entre la distancia 1 que es 2 raíz de 13. Tiene que ser igual a E en 1 en X dividido entre la distancia en X que es vale 4, ¿no? ¿Cuánto daría eso? $14.400.870. Vamos despacio. 14 millones 400.000 400.000 870 870 punto 48. 42. ¿Listo? Y hallamos entonces, ahí me va a quedar, como que no me va a dar mucho espacio, vamos a escribirla por aquí, porque si no, no me da espacio para 1440870,48. ¿Listo? Y esto sería E en X, y esta es la generada por la carga 1. Y por favor, la de Y. Entonces, la de Y sería distancia en Y que vale 6, ¿no? ¿Cuánto daría eso? Señor, la que yo hallé fue la de Y. Ay, por Sí, Yo la la de hallé. X me da otra cosa. esto es Y y esto es en X. La de X me da 9600580,321. A ver, por favor, repíteme. 96 96 00 00 580 580 321. 321. Listo. Recordamos ahora que tenemos que colocarle los signos de acuerdo a su dirección, ¿no? Entonces, estamos hablando de este campo. Así que, verticalmente, ¿es positiva o es negativa? Negativa. Negativa porque está dirigida hacia abajo. ¿Listo? Y horizontalmente está hacia la derecha, ¿cierto? Por lo tanto es positiva. ¿Ok? Ahora vamos con la carga 2. Todo el mismo procedimiento. Entonces, para la carga 2 tendríamos que el valor de la carga es de 12 microcoulombios. La distancia, entonces, igual sería raíz cuadrada de
6 al cuadrado más 5 al cuadrado. 36 y 25 son 61, eso no tiene raíz, así que es raíz de 61. ¿Sí? Creo que le tiene que dar así porque 61 es número primo. Sí. Ok, entonces, recuerden que hacemos el cálculo. ¿Cuánto daría eso? 1, 1, 77, 7, 7, 04, 0, 4, 91, 9, 1, 8, 8. 03. A ver, esto sería 17.704.918,03. ¿Sí? Y pues hallamos de una vez sus componentes sobre la distancia que es raíz de 61. Y esto tiene que ser igual a al campo en el sentido X dividido entre la distancia en X, que son 5. ¿Cuánto daría? Eh, 11, 11, 33, 44, 12, 32. y hallamos de una vez en Y, ¿no? $13 millones 13 millones 601.294 601.294 punto 78. y le colocamos igual sus signos de acuerdo a las direcciones, ¿no? Estamos hablando desde este campo, así que verticalmente va hacia arriba, es positivo, horizontalmente va hacia la derecha, es positivo también, así que los dos son positivos. Y en el último, Oye, se te va a acabar la reunión. ¿a cuánto me queda? Menos de un Menos de un minuto. Cerremos entonces esta y abrimos una nueva para terminar el ejercicio.